Presentamos 24 tarde. Edición de noticias, 3 horas en punto, en 24 tarde. Valentina Reyes, ahora sí, manito. Ahora sí. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, en este día 13 de marzo con 24 grados, Andrés. ¿Cómo han bajado las temperaturas? 28 agradables grados para esta jornada. De todas maneras, ¿vamos a las imágenes del día? Vamos con ello. Interceptaron un vehículo, lo chocaron y lo robaron. Todo esto en Maipú. Violenta encerrona que terminó con los delincuentes disparando a quienes intentaron auxiliar a las víctimas. Protesta de docentes en Antofagasta exigen mayor seguridad tras el suicidio de una profesora tras ser agredida y amenazada por un apoderado y un alumno. Violenta explosión en China. Las llamas arrasaron con un restaurante, vehículos, calles y edificios. 22 heridos y un fallecido. Y el Tino palestino alcanza la gloria y clasifica la fase de grupos de la Copa Libertadores de América. Esta noche es el turno de Colo-Colo. Aquí comienza 24 tarde. Vamos a las noticias policiales. Asaltó a pasajeros en una micro y cuando intentaba escapar fue atropellado por el mismo bus en la comuna de Cerrillos. Esta y otras informaciones policiales a esta hora junto a Fabián Collado. Fabián, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias y buenas tardes. Vale, Andrés, claro, fue un hallazgo por parte de los vecinos de la comuna de Cerrillos junto al frente del Parque Cerrillos Bicentenario que captó todas las miradas. Estamos hablando de un hombre el cual estaba tendido en el piso sin signos vitales. Por lo anterior es que comunicaron de esto a Carabineros y es ahí cuando llegan al lugar se determina que la sección investigadora de accidentes de tránsito llegue para poder realizar los peritajes. ¿Por qué una unidad especializada de Carabineros vinculada a los accidentes? Pues bien, según los detalles que se pudo analizar por parte de la policía uniformada, en horas de esta mañana al menos 2 mujeres llegaron hasta una comisaría para poder denunciar que ellas habían sido víctimas de un violento asalto protagonizado por 2 delincuentes en un bus del ex sistema Transantiago entre la Ruta 5 y General Velázquez por la avenida Departamental. Según el relato de una de las mujeres, luego de que estos 2 delincuentes se apoderaran, intimidaran, se apoderaran de las especies de valor de las víctimas, uno de ellos al descender habría sido arrollado por un bus del ex sistema Transantiago y después ya no se les vio. Se les perdió de vista. Por lo anterior, es que ahí se triangularon las investigaciones y se pudo establecer que estos 2 delincuentes al descender, claro, uno de ellos fue atropellado y el segundo delincuente ayudó a su compañero de delito. De hecho, se fueron caminando hasta la avenida 7 con el Departamental, donde ya uno de ellos, el que había sido arrollado, se desvaneció y por lo mismo el otro delincuente arrancó en dirección desconocida. Por lo mismo que los peritajes especializados de Carabineros se estuvieron desarrollando durante horas de esta mañana justo al frente del Parque Cerrillos Bicentenario, analizando cámaras de televigilancia y según los detalles preliminares, el sujeto se trataría de una persona la cual estaría deambulando constantemente en el sector. El fallecido y habría sido reconocido por por realizar, bien digo, diversos ilícitos en buses del ex sistema Transantiago y otros lanzazos en los alrededores, por lo mismo que también se está tratando de ubicar al conductor de la máquina que habría arrollado a este presunto ladrón. ¿Por qué? Porque las víctimas del asalto dieron a conocer el número de la micro en que se habían subido, pero todavía se desconoce cuál fue el bus exactamente para poder realizar los peritajes especializados y también para poder seguir el relato del conductor que no se habría percatado, que habría arrollado a uno de los delincuentes y que en definitiva terminó fallecido. Vamos a revisar declaraciones en voz de Carabineros. El antecedente de este caso es respecto a un hallazgo de cadáver, el cual posiblemente podría haber sido víctima, ¿cierto?, de un accidente de tránsito. Las circunstancias como ocurrieron los hechos también se están en proceso de recolección de datos, toda vez que hay una persona que denuncia que en hora de la mañana habría sido asaltada al interior del bus y en esta maniobra de huida de la persona habría sido víctima de un accidente de tránsito. Bueno, la investigación continúa en desarrollo porque se están analizando estas imágenes de televigilancia y además se está buscando establecer
si es que el conductor tuvo alguna responsabilidad en este accidente o simplemente el delincuente al escapar rápidamente del lugar luego de haber cometido estos asaltos perdió el equilibrio y por eso es que fue arrollado por el bus del ex sistema Transantiago. Y no es la primera vez que vemos este tipo de casos acá en la región metropolitana. Nos trasladamos ahora a la comuna de Maipú. Presten atención a las imágenes que fueron captadas por vecinos de Américo Vespucio a la altura de calle Santa Elena. Es en ese lugar, en la salida de la autopista, que una familia, una pareja y también un hijo menor de edad iban transitando en el vehículo de color rojo que ustedes están viendo en pantalla y fueron chocados por la parte posterior por delincuentes. Es ahí cuando quedaron obviamente impresionados que era lo que había pasado, que era lo que había sucedido, estaban con dudas, pero fueron abordados por antisociales. Era una técnica que utilizaban estos delincuentes para poder descolocar a las víctimas. Es así como los obligaron a descender del vehículo y justo en un furgón un poco más atrás una persona había observado todo esto y por lo mismo les prestó auxilio. De hecho lo subió a su furgón según los detalles que proporcionaron los vecinos del sector. Ahí comienzan las imágenes que ustedes observan, cuando los delincuentes se estaban intercambiando entre el auto recientemente sustraído y el que se trasladaban originalmente, y uno de ellos saca un arma y percuta al menos 2 disparos en contra de este furgón donde estaban las víctimas y también la persona que los había ayudado para luego arrancar en dirección desconocida. Pues bien, los vecinos del sector también trataron de prestar colaboración, trataron de prestar ayuda y de hecho estaban asustados por lo que estaba ocurriendo. Vamos a revisar parte de ese ambiente. Le están robando el carro, le están robando el carro. Cuidado, cuidado, no vean tanto para allá. Mierda. No vean tanto para allá. Lo echaron al aire, ya se montaron. Sí, ¿dónde estamos nosotros? No joda. Chocaron contra la reja, el afectado venía con una señora y un menor de edad. Se llevaron el vehículo, chocaron, dispararon 3 veces, después nos dimos cuenta que la munición que dispararon los tipos era una munición de fogueo, que se la llevó Carabineros. Esto está pasando recurrente en este sector, pues se hace un cuello de botella aquí a la salida de la carretera. Relato de un trabajador del sector. De hecho, Carabineros se llegó al lugar minutos más tarde. Ya no se encontraban las víctimas. Por lo mismo, pese a que no tenían el relato de los afectados de este violento asalto, comenzaban a realizar una denuncia por oficio con el fin de poder encontrar a los delincuentes, encontrar el vehículo. Pero claramente las imágenes dan cuenta del nivel de violencia de estos delincuentes. Nadie puede saber. El común de las personas no pueden saber si es que es un arma de fogueo o un arma real, pero los delincuentes percutan disparos, no tienen ningún problema y en este caso ya habían concretado incluso el delito y después de eso tratan de asustar, disparando, apuntando directamente en contra de la persona que está ayudando y en contra de las víctimas. Afortunadamente nadie terminó herido y es una investigación que continúa desarrollándose por parte de Carabineros para poder encontrar a estos delincuentes, muchachos. Sí, como dices tú, afortunadamente nadie terminó herido a pesar de la acción de estos delincuentes. Fabián Collado, gracias por la información. Buenas tardes. Gracias, Fabián. Nos movemos al norte del país. Profesores y profesoras de Antofagasta se manifestaron a las afueras del municipio por el caso de Catherine Yoma, docente que se suicidó tras ser agredida y amenazada por una alumna y su apoderado. Ella había denunciado los episodios, sus colegas acusan que las instituciones le fallaron. Vamos con Ivania Echavarría con la información desde Antofagasta. Ivania, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Efectivamente, tercer día de paralización por parte de los docentes y profesionales de la educación de establecimientos municipalizados aquí en Antofagasta. Esta jornada se reunieron en las afueras del municipio. La verdad es que llegaron cientos de profesores, de docentes a manifestar. Ustedes lo decían, básicamente por la muerte de Catherine Yoma, una joven profesora de inglés de solo 30 años que el pasado viernes se quitó la vida. Esto luego de haber denunciado en reiteradas oportunidades durante el año 2023 diferentes situaciones de violencia y agresión. Estamos hablando básicamente conflictos que tenía con un apoderado y también con un estudiante de octavo básico. Dentro de las denuncias, ojo, también hay una denuncia de acoso sexual por parte de un colega. Aseguran los cercanos a Catherine Yoma. Yo decía, ella siguió los protocolos, hizo todas las denuncias correspondientes. Sin embargo, las investigaciones que supuestamente
supuestamente se llevaban a cabo en la corporación municipal nunca tuvieron una respuesta para esta docente. De ahí entonces que ella estuviera mucho tiempo con licencia médica. Este año se reincorpora a trabajar, pero lo hace en otro establecimiento educacional. A ella la cambian de colegio y solamente le dan 16 horas de carga laboral. Esto muy distinto a las 44 que ella tenía durante el año pasado. La familia dice que todos estos fueron factores que lamentablemente terminaron entonces en la decisión que ella tomó. Hoy día los docentes, yo decía, y los profesionales de la educación están en manifestación, están en un paro de carácter indefinido por el momento. Exigen principalmente que se realicen verdaderos protocolos para abordar este tipo de situaciones, principalmente lo que es la violencia al interior de los establecimientos, y también piden la salida de los directivos de la corporación municipal. ¿Por qué los profesores llegaron hasta la municipalidad? Básicamente porque hoy día es día de consejo. De hecho, a esta hora al interior se está realizando el consejo municipal. Nosotros salimos hace solamente algunos momentos para poder realizar este despacho, un consejo que comenzó de todas formas con un minuto de silencio por Catherine Yoma, y también con algunas declaraciones del alcalde, que dijo que efectivamente se inició una investigación en la corporación municipal, que 3 altos directivos están separados de sus funciones mientras dura esta investigación, 30 días, al igual que el director del establecimiento, la escuela José Papich, y también la inspectora. ¿Y por qué la inspectora? Porque la inspectora además es madre del apoderado agresor y por ende abuela también de la estudiante agresora. Tenemos nosotros declaraciones, los invito a escucharlas. Hay muchos directores de liceos municipales que aún faltan sumarse a esto y que lamentablemente están tratando esto como algo rutinario y no lo es. Y creo que lo que están haciendo los colegas que están aquí es lo que a ella le hubiera gustado hacer por otra persona también. Porque quizás si hubiésemos estado todos juntos la historia sería distinta. Pero sin embargo esto igual ha sido en el balance, que hoy en día hay muchas colegas que se han sentido seguras a raíz de esto, de poder por fin hablar, denunciar y lamentablemente repetir la historia del acoso. Escuchamos entonces declaraciones tanto de la hermana de Catherine Yoma, así como de la dirigente del sindicato de profesionales de la educación, quien además en este momento está exponiendo aquí en el Consejo Municipal. Ellos mencionaban básicamente y hacían referencia a lo que es esta manifestación, al apoyo que han tenido hoy día de parte del gremio docente. De los 52 establecimientos municipales, hay 50 que en este momento están paralizados, están siendo parte de estas manifestaciones. Tenemos declaraciones también nosotros de autoridades, por ejemplo, de la Superintendencia de Educación, quien asegura que en su momento recibió la denuncia y que verificó que los protocolos se estaban realizando de acuerdo a la normativa. Escuchemos. Nosotros vimos que el protocolo estaba de acuerdo a la normativa educacional. Se verificó también que hubo una derivación hacia centros de salud que fueron atendidos. De hecho, la docente tuvo licencias médicas, tuvo atención médica en ese sentido. Pero lo que pasa es que también la normativa educacional, que es lo que nosotros fiscalizamos, es una normativa que es acotada y que tiene que ver con esta relación. Uno no puede esperar que situaciones tan complejas como esta puedan ser resueltas necesariamente dentro del establecimiento educacional. Aquí hay que revisar muy bien también estos protocolos. Nosotros estamos trabajando en cómo poder fortalecer los procesos. Estamos trabajando en un proyecto de ley de convivencia que nos va a permitir dar una respuesta o fortalecer la respuesta que se da desde el Estado y desde el sistema educacional. Normativa acotada, entonces, protocolos que tienen que de todas formas revisarse y un proyecto de ley, todo de materia pendiente desde el gremio docente. Ellos exigen una ley Catherine Yoma que en el fondo castigue a los agresores, por ejemplo, de docentes, profesores, pero que también se castigue a quienes no cumplen la normativa, por ejemplo, llevando a cabo todo lo necesario para la contención, en este caso de los docentes. Decíamos esto básicamente porque tanto la familia como los compañeros de Catherine Yoma dicen que desde la corporación no se hizo lo necesario y Catherine se sentía lamentablemente sola y abandonada. Las manifestaciones, yo decía, van a continuar porque si bien hoy día los altos directivos
directivos han sido suspendidos de sus funciones. Lo que piden los docentes es que ellos, en definitiva, sean desvinculados. De todas formas, las asambleas continúan y, por supuesto, nosotros mayores antecedentes y según lo que vaya surgiendo, se los vamos a ir contando. Seguimos muy atentos del norte del país, región de Antofagasta. Ivana Echavarría, muchas gracias. Tras un extenso tour delictual, un sujeto de 31 años fue detenido por personal de Carabineros. Realizó más de un robo y otros crímenes, incluido un femicidio frustrado. Este miércoles pasó a control de detención. Nos movemos hasta la región de la Araucanía junto a Fernando Reyes. Fernando, buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. Vale, efectivamente, porque este sujeto, tal como ustedes lo mencionaban, fue detenido ayer luego de una audaz persecución que se dio y que terminó luego que este sujeto a bordo del vehículo, ni más ni menos que de la madre de su conviviente, se incrustara en un árbol y tras ello emprendiera una escapada que incluyó amenazas a dos conductores, uno de ellos de la locomoción colectiva. También intentó robar un scooter a un transeúnte que se encontraba en el sector. Todo ello luego de haber atacado a su conviviente con una botella y también con un arma cortopunzante, un intento de femicidio que fue descubierto por su propio suegro. Así las cosas, inició esta loca escapada por el sector Pueblo Nuevo de Temuco, terminando esta audaz persecución cuando fue detenido por personal de seguridad municipal, pero también por algunos vecinos que salieron a intentar ubicar a este sujeto que había atacado, ya decimos, con arma cortopunzante a su conviviente de 20 años, quien resultó gravemente herida al punto que se encuentra debatiéndose entre la vida y la muerte actualmente en el Hospital Regional de Temuco. Ya lo decíamos, este sujeto de 31 años, sobre quien solo el tribunal permitió. Reyes, desde la Araucanía, contándonos entonces, ¿ahí lo recuperamos, Fernando? Sí, se nos va y viene el contacto con Fernando Reyes. Nos cuenta de este verdadero tour delictual protagonizado por un sujeto allá en la Araucanía. No sé si te escuchamos. Ahí volvimos. Sí. Ya, Fernando, vamos contigo, ahora sí. Ahora sí, les estaba contando, muchachos, que efectivamente esta mañana se dio esta suerte de audiencia de control de detención, pero que en la práctica se transformó en una audiencia de ampliación de la detención de esta persona de 31 años de edad. El tribunal prohibió dar el nombre de este sujeto de 31 años, quien ayer, luego de atacar con arma cortopunzante a su conviviente de tan solo 20 años y dejarla gravemente herida al punto que actualmente se debate entre la vida y la muerte, emprendió una loca escapada que terminó cuando colisionó el vehículo en el que había huido, el vehículo de la madre de la mujer herida, colisionó en el sector de Pueblo Nuevo de Temuco, donde finalmente fue detenido gracias a la acción de vecinos, también de personal de seguridad municipal. Así las cosas, este sujeto de 31 años enfrenta un cúmulo de delitos entre los que existe robo con violencia, también femicidio frustrado y también el intento de robo de un scooter de un transeúnte que se encontraba en el lugar. Así las cosas, Carabineros entregó declaraciones, también personal de seguridad municipal. Vamos a escuchar las declaraciones tras esta audaz persecución que terminó con esta detención ciudadana lograda ahí en el sector Pueblo Nuevo de Temuco de este sujeto de 31 años de edad. Nos dimos cuenta que él venía por un tour delictual en donde había realizado intentos de robo de vehículos, amedrentamiento de otras víctimas y además un femicidio frustrado. Por lo tanto fue detenido por este hecho y por varios hechos delictuales adicionales, y en estos momentos la víctima se encuentra con riesgo vital en el hospital regional y aparentemente también había aporte de droga y armamento del sujeto detenido. Había agredido a su pareja, propinándole un corte a la altura del cuello. Posteriormente este sujeto huye en el vehículo de la víctima, chocando con un árbol y siendo aprehendido por un funcionario de Carabineros que se encontraba en su día libre. Durante la huida, el sujeto arrojó una mochila en cuyo interior mantenía un arma fogueo, munición y droga del tipo cannabis sativa y clorhidrato de cocaína.
Claro, él portaba un arma a fogueo que había sido adaptada con municiones, así las cosas, todos estos medios de prueba, junto al cúmulo de delitos en este verdadero tour delictual, serán presentados mañana a primera hora aquí en el Tribunal de Garantía de Temuco, donde se espera formalizar a este sujeto que, como decimos, mantiene aún debatiéndose entre la vida y la muerte a su conviviente, quien se encuentra internada actualmente en el Hospital Regional de Temuco. Estaremos dando cuenta de todo lo que siga ocurriendo en torno a este dramático caso ocurrido en el sector Pueblo Nuevo Temuco en cualquier momento desde la región de la Araucanía. Adelante ustedes, muchachos, allá en Santiago. Fernando Reyes, te agradecemos la información. Buenas tardes. 13 horas con 20 minutos. Nos vamos a la primera pausa en 24 tarde. Ya volvimos con 24 tarde. 13 horas con 27 minutos, regresamos a las noticias. El presidente Gabriel Boric no descartó disponer de las Fuerzas Armadas para colaborar en funciones específicas en el resguardo del orden público tras la petición del alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich. Sí, esta afirmación la hizo en entrevista con Radio Condel en la región del Maule. Escuchemos las declaraciones del primer mandatario. Los militares, y lo han señalado ellos mismos, el comandante en jefe del ejército, no tienen una capacitación para realizar funciones de orden público, pero desde nuestra perspectiva pueden colaborar en algunas funciones específicas para liberar a policías que sí están preparados para aquello. Eso requiere también modificaciones legales y yo no me cierro en ningún caso a poder disponer de esas herramientas, por ejemplo, mediante la ley de infraestructura crítica, es algo que tiene que ser discutido en el Congreso, pero a propósito... El Congreso se demora siempre. Siempre se demora y por eso nosotros estamos proponiendo y lo estamos conversando con los partidos algunos mecanismos que sean más rápidos, por ejemplo, una reforma constitucional que nos habilite a hacerlo mediante decreto y que no tenga que pasar la discusión larga del Congreso, un decreto que sea transitorio, como lo que hicimos en las fronteras en la zona norte. Entonces, hay alternativas, nosotros las estamos trabajando en conjunto con las diferentes fuerzas, pero además en los lugares en donde efectivamente han habido delitos más violentos, como por ejemplo la comuna de Maipú. Palabras del presidente Boric que generaron reacciones en el Congreso. El presidente que no descartó el despliegue de Fuerzas Armadas en la región metropolitana. Si vamos con Poirot Escobedo, porque lo decían ahí en la entrevista, todo esto se dice, pueden salir los militares, pero con la ley de infraestructura crítica. Pero esa ley todavía no se puede utilizar. RUF. Y la famosa RUF, ¿cómo es la RUF? De utilización de la fuerza, la regla de utilización de la fuerza. La regla de utilización ahí de la está, fuerza. Don Poirot nos aclara más, tiene todo el Cuéntanos. detalle, se maneja el teje-maneje. Ya, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Vale, Andrés? Efectivamente, este es un debate que no es nuevo, que se viene arrastrando hace ya varios meses, lo han planteado distintos alcaldes y podríamos decir que el punto de inflexión en las últimas horas es que lo haga Tomás Bodanovich, alcalde de Maipú, el primer militante del Frente Amplio que pide el despliegue de militares para su comuna a propósito de las situaciones de seguridad y crimen organizado. En lo que hemos conocido esta mañana, y ustedes escuchaban también en palabras del presidente Gabriel Boric, es la apertura a que esto ocurra, ya sea mediante el proyecto de infraestructura crítica, incluso se habla esta idea de los decretos que generó algo de polémica, ya vamos a ahondar en ello, pero tú decías, Andrés, esto ha generado polémica, ha generado reacción, toda vez que hay distintas iniciativas que ya llevan un tiempo tramitándose y que no han tenido ningún avance. Hablamos de los proyectos vinculados a reglas de uso de la fuerza para dotar de rango legal a este reglamento que hoy día simplemente está establecido por decreto y al mismo tiempo definir por otro lado lo que es el proyecto de infraestructura crítica para permitir que militares puedan actuar sin necesidad de un estado de excepción constitucional. Escuchemos a continuación las reacciones, las palabras que esto ha generado, particularmente en el arco político de derecha e izquierda, en donde hay opiniones que no siempre coinciden. Nos hablan de las reglas de uso de la fuerza. Total disposición a avanzar en esa materia, pero hoy día no hemos sido citados a legislar sobre el punto. Sus alcaldes han dicho que se necesita fuerza militar en la calle. Emplazamos al presidente Boric a que deje las excusas de lado y que disponga los medios necesarios. Tenemos un presidente que lleva 2 años gobernando. ¿Qué más necesita estudiar? Ahí escuchábamos las palabras del diputado Diego Chalper, les decía yo que ha generado polémica el tema de las reglas de uso de la fuerza y hemos tomado conocimiento hace solo instantes de que la bancada de la UDI va a acudir al Tribunal Constitucional por las indicaciones que ha presentado el Ejecutivo al proyecto que se está tramitando en la Cámara, en primer trámite constitucional. ¿Cuál es la polémica? Esto tiene que ver con que el gobierno establece en estas indicaciones un trato diferenciado en las reglas de uso de la fuerza para grupos
desfavorecidos, por ejemplo, o grupos minoritarios que pudiesen verse afectados, por ejemplo, adultos mayores, mujeres, niños y disidencias sexuales. Esto ha generado gran controversia y se acaba de confirmar por parte de la bancada de la UDI que van a acudir al Tribunal Constitucional. Ahí una piedra más en el zapato, se podría decir, para la tramitación de este proyecto. Y por otro lado, infraestructura crítica, que está en el Senado, que se está tramitando, que está desde el 2 de agosto, un proyecto ingresado por el gobierno y que ha tenido reiteradas renovaciones de urgencia que tampoco ha tenido ningún avance. Respecto a esta materia, hay voces que dicen que incluso dentro del oficialismo no están de acuerdo con el despliegue de militares, es más bien la postura original que se ha visto que ha ido cambiando en el tiempo y algunos parlamentarios se mantienen en esa posición. Revisemos a continuación ese punto de vista. Sacar militares a la calle de ninguna manera resuelve este problema. Lo manifestaron los mismos comandantes en jefes en el COSENA. Ellos han dicho que no están preparados. Esta fue una propuesta que hizo el alcalde de Maipú. Él es el que está pidiendo sacar a los militares a la calle. Y mi opinión al respecto es que no es una buena medida. Bien, ahí hay opiniones encontradas, no solamente en la izquierda. Hace algunos instantes, durante la jornada, hemos escuchado también a la alcaldesa Matei plantear sus puntos críticos respecto de que los militares no tienen la preparación, no tienen la formación. Es algo que ellos han dicho incluso en distintas instancias de discusión legislativa. En el COSENA se dice que no hay un entrenamiento ni una formación para atender labores de orden público y allí radica la necesidad de ir actualizando e innovando para poder avanzar en esa línea si es que así lo desea el Ejecutivo y también el Parlamento. Y esto también ha sido aclarado durante la jornada por el ministro Álvaro Elizalde, el ministro de la SECPRES, quien ha explicado de qué manera se va a abordar esta discusión y en qué se traduce esta apertura. Son palabras que también los invito a revisar a continuación. Entendemos que esto debe hacerse de forma seria y responsable. En agosto pasado, el gobierno presentó el proyecto de ley que regula esta herramienta. Este proyecto se encuentra con urgencia suma. Es evidente que la voluntad del gobierno es la aprobación con celeridad de este proyecto de ley. Y por tanto, en esto quiero ser categórico y descartar, no hay un cambio de postura. Bien, ahí escuchábamos al ministro, él insiste, no hay un cambio de postura, él dice que independiente de las voces, las críticas que se han planteado en los últimos días en torno al despliegue militar, es una postura, señala el ministro, que el gobierno ya viene trabajando. Desde agosto hay un proyecto en el Senado para avanzar en infraestructura crítica, en la Cámara hay un proyecto de reglas de uso de la fuerza que se va a votar hasta total despacho en la Comisión de Constitución y Seguridad la próxima semana y es una discusión que, insistimos, todavía no tiene grandes avances. Por lo tanto, las expectativas también tienen que ser moderadas del punto de vista de que esto requiere una discusión, requiere a lo menos 2 trámites constitucionales y por lo pronto, sin esas herramientas, tal como ha planteado el presidente, difícilmente se pueda concretar en los próximos días o en los próximos meses. Queda un camino legislativo, sobre todo para un tema que ha estado en la discusión durante los últimos meses, años, podríamos decir. Valentina Poirot, muchas gracias por el completo informe. Chao, chao. Chao, Poirot. Ahora. Y nos trasladamos hasta el barrio Yungay, donde a esta hora desalojan una casa tomada a pocos metros de la residencia del presidente Gabriel Boric. Sofía Carrizo está en el lugar. Sofía, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Claro, muy buenas tardes. Nos encontramos precisamente en la intersección de Huérfanos con Libertad, donde se está realizando este desalojo en pleno corazón de la comuna de Santiago. Desalojo que ya es el número 38 a nivel de la Casa Consistorial, que recordemos está realizando todo este tipo de procedimientos para ir recuperando y mejorando, obviamente, volver a recuperar los barrios. Y hay que destacar que esta casa que queda aquí justamente en el Libertad es la número 9 que se desaloja aquí en el barrio Yungay. Vemos los camiones, la mayoría casi llenos, donde se han ido sacando distintos enseres, colchones, distintos productos de la vivienda que han ido retirándose al interior. Pero ojo, porque ya hay personas detenidas y también se encontró droga. Y hay que destacar un punto, que este desalojo, hecho que estaba generando incivilidades, delitos, microtráfico, ocurre tan solo a pasos de la casa del presidente de la República, que está justamente dando la vuelta aquí
aquí en Huérfanos con Libertad. Y para saber más antecedentes de este desalojo vamos a conversar con Kevin Díaz, que es el director de Seguridad y Prevención Comunitaria de la Comuna de Santiago. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Cuéntenos detalles de este desalojo que se encontró droga, ¿verdad? Sí, bueno, primero que todo, muy buenas tardes. Efectivamente, este es el desalojo número 38 de inmuebles con comisión de delito, estrategia levantada por el municipio de Santiago con Carabineros, Policía de Investigaciones, Fiscalía y Delegación Presidencial. Efectivamente, hoy día Carabineros pudo desarrollar este desalojo desde las 12 de la tarde, en particular con 7 personas detenidas. También habían menores de edad asociados a también este inmueble, pero lo más importante para comentar a la ciudadanía, que este también es uno de los primeros desalojos que ya comenzamos a desarrollar bajo la nueva normativa y bajo la nueva ley de usurpación. Para que la gente también entienda, hoy día bajo esta nueva ley existe la posibilidad de hacer una denuncia no solamente por usurpación violenta, sino por usurpación a nivel general, y se puede pedir una medida cautelar, como lo es en este caso. Es por ello que Carabineros también pudo detener a todas las personas que estaban cometiendo la usurpación en este lugar, debido a la medida cautelar también que en este momento se efectuaba. Adicionalmente se encontró droga también en este lugar, por lo tanto también había una causa adicional que se le podía encargar a una de estas personas asociadas directamente. Por eso es importante este procedimiento que llevamos a cabo. Lo otro también, ¿qué pasa con estas personas al momento de ingresar? ¿Hubo alguna manera de resistencia? ¿Salieron de inmediato? ¿Cómo fue el actuar de estas personas al momento de ingresar? Personal municipal y también Carabineros. Generalmente Carabineros y particularmente la Prefectura Santiago Central dispuso de un gran contingente, lo cual permitió aminorar cualquier tipo de resistencia. Tampoco hubo una gran respuesta de parte de los ocupantes de este lugar, más allá de la sorpresa que se encontraron, porque efectivamente fue un operativo que se fue coordinando por Carabineros con el municipio y con su dueño. Acá es súper importante la presencia y la corresponsabilidad de los dueños. Recordar que esta estrategia tiene el éxito porque no se las vuelven a tomar. ¿Por qué? Porque nosotros le exigimos como municipalidad al dueño un plan de recuperación. Nosotros podemos tapiar con acero, podemos instalar una cámara por el monitoreo de los primeros meses particularmente, pero después el dueño se debe comprometer particularmente a una recuperación, ya sea a través de una venta, ya sea a través de la utilización nuevamente de este espacio o de un arriendo pero regular. En muchos de estos casos se tomaron las casas porque no había un contrato de arriendo. Era un arriendo de palabra, particularmente con personas extranjeras. En este lugar había 4 chilenos y 4 extranjeros. Muchas gracias, director. Mostrarles más que nada el despliegue por parte de personal policial y antes de culminar, también mostrarles que tan solo pasando esta valla papal se encuentra la casa del presidente de la República, Gabriel Boric, en la cual se mantiene obviamente custodiada con seguridad, pero un hecho que ocurre a tan solo pasos de su vivienda, un hecho que obviamente se está realizando por parte de la municipalidad y también de Carabineros, a quienes están dando declaraciones. Pasemos a escuchar. Y existen carabineros especializados de diferentes estamentos institucionales de Carabineros que nos apoyan en este trabajo y tarea de apoyo, insisto, al receptor judicial en su labor de ingreso al inmueble. ¿La municipalidad decía había droga adentro? Sí, ahí efectivamente, por apoyo de personal especializado, se encontró droga con cantidades no determinadas por el minuto, que está en pleno desarrollo, en una de las habitaciones en el interior del inmueble. ¿Qué droga? Personas detenidas, por eso. Bien, ahí sí, estábamos escuchando detenidas. parte de los comentarios luego de este procedimiento, este desalojo cerca de la casa del presidente Gabriel Boric. Es parte de un plan de trabajo, eso sí, ¿no? Estos ya desalojos. Son casi 40 desalojos Claro, en los últimos meses. Que se están viviendo en la Comuna de Santiago y donde, como explicaban ahí, hay un compromiso de parte de los propietarios de esos inmuebles de o vender o arrendar o hacer algo con esa propiedad para que no vuelva a vivir justamente estas tomas. Agradecemos a Sofía Carrizo por la información. Continuamos con otras informaciones de la jornada. 2 delincuentes fueron detenidos tras una persecución, esto en la comuna de Peñalolén. En Avenida Las Torres con Vicente de Paul, Carabineros vio un vehículo que tenía sus patentes falsificadas, por lo que intentaron fiscalizarlo. El auto huyó del lugar y comenzó una persecución. El seguimiento terminó en Américo Vespucio cuando los sujetos chocaron un vehículo de la Policía de Investigaciones y una motocicleta. Tras la detención se constató que el auto tenía encargo por robo. Al detectar que un vehículo se desplazaba con patente falsificada, procede a su fiscalización. Estos individuos tratan de colisionar a los carabineros, por lo cual se efectúa un seguimiento controlado por Avenida Las Torres y estos individuos ingresan en contra del tránsito hacia la carretera y colisionan
con un vehículo de la Policía de Investigaciones que transitaba por el lugar y además colisionan a un motorista que transitaba por el lugar. Efectivamente, el vehículo mantiene en cargo por robo desde a fines del mes de febrero de la comuna de La Reina y producto de la colisión resultaron 2 funcionarios de la PDI lesionados más el motorista que transitaba por el lugar. Un camión 3/4 volcó y generó una gran congestión en Vespucio Sur. Sí, el accidente ocurrió en plena autopista a la altura de la estación de metro La Granja, cuando el vehículo que trasladaba productos de abarrotes fue, por causas que se investigan, terminó abatido en la pista izquierda. Tras el accidente solo quedó disponible la pista derecha hasta que para retirar la máquina fue necesario el cierre total de las rutas. El conductor resultó con lesiones leves y fue trasladado hasta el hospital Padre Hurtado. Según Carabineros, todo se habría generado por el exceso de velocidad al abordar una curva que hay en el sector. Un vehículo, un camión 3/4 que se encontraba circulando por Vespucio Sur, quien al ingresar a esta curva, debido a la velocidad y la cual conducía, pierde el control del vehículo, vuelca debido a la carga que mantenía. Producto de esto, el conductor se mantiene lesionado y es trasladado al hospital Padre Hurtado en San Bernardo. Se encuentra con lesiones de carácter menos grave y igual está en evaluación, no está en riesgo vital. Ya volvimos con 24 tarde. Internacional. 13 horas con 50 minutos, es momento de revisar información del mundo aquí en 24 tarde junto a Sofía Cepeda. Sofía, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Sofía? ¿Cómo están? Andrés, Vale, buenas tardes. Mucha información. Comenzamos en Asia con esta fuerte explosión que se registra en China y que ha sido, la verdad, una de las imágenes del día. Todo esto ocurre cerca de las 8 de la mañana, muy cerca además de Beijing, para que nos ubiquemos un poco en este país enorme, cerca de unos 50 kilómetros de Beijing. ¿Cuándo se produce esta bomba? Se hablaba primero de una persona fallecida, este número lamentablemente asciende a 2 personas y también 26 personas que resultaron heridas. Las imágenes son bien dramáticas, todo ocurre ahí en una zona totalmente residencial, aparentemente por una fuga de gas que habría comenzado en un restaurante y que terminó con toda esta emergencia. No solo ese restaurante, ese local afectado, sino también los autos, como ven ustedes, cómo quedan las calles, los negocios, algunos edificios también que fueron afectados. Fueron 6 horas de fuego, de trabajo intenso por parte de los equipos de emergencia que llegan rápidamente hasta ese lugar. Fueron evacuadas también todas las personas que estaban ahí a 500 metros a la redonda. Esa fue la instrucción. 6 horas para controlar esta emergencia, Sofía. O sea, y se ve ahí en tus imágenes la magnitud, cómo alcanza esta onda expansiva a más lugares fuera del edificio afectado. Totalmente, fue este edificio, el restaurante. Veíamos los trabajadores también que salían rápidamente, lamentablemente un saldo de 2 fallecidos, 26 heridos y estas imágenes bien impresionantes que muestran la dimensión finalmente de esta emergencia allá en China. Hablaban ahora de Vladimir Putin, del presidente de Rusia, que lanza una nueva advertencia contra Occidente. Lo hace además en una semana de elecciones presidenciales donde todo indica que él va a lograr un segundo mandato, un nuevo periodo por 6 años. ¿Qué es lo que dice? Algo similar a lo que había dicho en ocasiones anteriores. Reitera que Rusia está dispuesta a utilizar armas nucleares si es que existe una amenaza para ellos, para su soberanía o para su independencia. Lo vemos ahí en pantalla, da esta entrevista a la televisión estatal donde dice que no cree que el mundo se esté encaminando a esa dirección, a una guerra nuclear, que espera también que Estados Unidos no realice ninguna amenaza que los pueda llevar y que pueda desencadenar en esta situación, pero de todas maneras lo deja bien claro. Dice que sus fuerzas están 100% preparadas técnica y militarmente para responder en caso de que ese fuera el escenario. ¿Qué pasa con Ucrania? Que también ha sido el tema que ha estado sobre la mesa desde que inicia esta guerra hace más de 2 años. Se le pregunta si él ha considerado utilizar estas armas nucleares en ese territorio. Dice que de momento no ha habido necesidad, que está confiado en que van a lograr también los objetivos que tienen con esta invasión, en esta operación especial, como ellos la denominan. Anuncia también y se refiere a la adhesión de Finlandia a la OTAN, que recordemos fue la semana pasada el último miembro en sumarse a esta alianza militar de defensa. Estados Unidos y sus aliados. Dice que va a desplegar también tropas en la frontera frente a esta decisión que, por supuesto, para Rusia, para el Kremlin, es considerada una amenaza. Lo decíamos, semana de elecciones presidenciales que también estaremos siguiendo. Todo indica con toda seguridad que él va a ser electo para un nuevo mandato por otros 6 años. No hay forma que no sea electo. Exactamente.
Hay que esperar al domingo, parte de la amenaza entonces de Putin hacia Occidente. Vamos ahora con estas imágenes que llegan desde Japón. Un cohete comercial que explota a los pocos segundos de despegar. Vemos ahí la imagen del cohete Kairos. Tenía todo también un contexto, había mucha expectación porque iba a ser el primer cohete operado por privados allá en Japón en lograr poner en órbita un satélite. No había tripulantes, para dejar eso en claro, pero sí estaba toda esta expectación considerando que todos los lanzamientos anteriores habían estado a cargo del gobierno. El plan era volar finalmente por cerca de unos 50 minutos a una altura de 500 kilómetros, pero todo esto termina en un viaje de solamente 5 segundos cuando se produce finalmente esta explosión. Dicen algunos que también es parte natural de todo este tipo de ejercicios. Era el primer lanzamiento de este cohete. Vamos a ver cómo se sigue desarrollando. Caen algunos restos también de este cohete a los alrededores, así que llegan también los equipos de emergencia a intervenir en esta situación. Nos vamos a Estados Unidos, una campaña electoral que marca, por supuesto, este 2024. Estamos en contexto de primarias, por el lado demócrata y por el lado también republicano. Con el supermartes, a principios de marzo, nosotros ya le decíamos que tanto Trump como Biden iban derechito. Acariciando, iban derechito. Pero hoy día oficialmente ya son los candidatos. Exacto, no oficial, pero ya tienen los delegados. Tienen el número de delegados, que era lo importante. Alcanzan los números necesarios para ser los candidatos de los republicanos, por un lado, y de los demócratas, así que va a haber revancha entre los dos. Tuvieron victorias decisivas en Georgia, en Mississippi, y en Washington, y alcanzan entonces ahí los números clave. Se repite la contienda del 2020, Biden-Trump. Va a haber revancha, algo que para muchos estadounidenses no los convence, muchos que no querían ni a Trump ni a Biden. Vamos a ver qué es lo que pasa en las generales de noviembre. Biden celebra esta nominación, también empiezan estos enfrentamientos cruzados que han marcado la tónica de esta campaña. Dice que su rival es una seria amenaza para la democracia. Trump dice que Biden está llevando a cabo una campaña de resentimiento y de venganza. Parte de las palabras del republicano y también de este nuevo video de campaña que lanza el demócrata. Después de este logro, lo revisamos a continuación. Este fue un gran día de victoria. La semana pasada fue algo muy especial, el supermartes. Pero ahora tenemos que volver al trabajo porque tenemos el peor presidente en la historia del país. Su nombre es Joe Biden, a veces denominado el corrupto Joe Biden, y hay que derrotarlo. Are you ready to protect our freedom? Are you ready to win this election? Bueno, parte entonces de esto último que marca la campaña presidencial. Vienen las convenciones demócratas y republicanas en julio y en agosto, donde van a ser proclamados finalmente los candidatos, pero va a haber revancha entre los dos. El 5 de noviembre es la fecha para que todos anoten ahí en sus calendarios. Día clave allá en el gigante norteamericano. Vamos a nuestro país vecino. Les contamos nosotros ayer a esta misma hora de lluvias torrenciales, inundaciones. Exacto, un diluvio. En Buenos Aires. ¿Esto también en Buenos Aires? Fue en la provincia de Buenos Aires, no en la ciudad de Buenos Aires. Claro, donde captan a este hombre, está nadando en la lluvia, en plena calle. Claro, bien curioso, pero que muestra también, por supuesto, la dimensión de todas estas precipitaciones. Ocurre en la ciudad de Lanús, allá en la provincia de Buenos Aires. Claro, son lluvias históricas, han dicho, de hecho, las autoridades, que cayeron hasta 120 milímetros en algunos sectores, en algunos barrios de Buenos Aires, que es lo que tienen previsto para todo el mes de marzo. Y de ahí entonces las consecuencias que ven ustedes. Se ha reportado también el fallecimiento de una persona producto de esta emergencia, también cerca de 90.000 usuarios que quedaron sin luz producto de estas lluvias, una alerta naranja que sigue vigente, así que nada, que ha dejado registros bien curiosos. Sí, ha sido un drama, pero esto es de verdad un registro entre tragicómico, claro, un caballero ahí a pleno... ¿Por qué nadando? Nadando se vería más fácil. Claro, habíamos visto gente con el agua hasta la cintura, pero no está nadando. Yo creo que está bueno, una broma. Y en imágenes curiosas,
que llegan desde el mundo. Tenemos varios videos en esta oportunidad. Partimos en India con un choque muy impresionante. Elegimos nosotros estos videos porque terminan bien, afortunadamente, para que no se asusten. Bueno, era una panadería y ven ustedes que este motociclista pierde totalmente el control y, claro, no solo estaba en riesgo él, sino también la persona que estaba adentro, que era que se le arrancó la moto, literalmente. Bueno, y el dueño que estaba sentado ahí adentro, afortunadamente alcanza a percatarse de esto, se salva, pero por segundos, y los dos salieron ilesos. Así que, nada, va a quedar... No la cuentan 2 veces. Alcanza a ver que venía ahí la amenaza para moverse oportunamente. Claro. Menos mal. El conductor también, bueno, lo tuvieron que llevar a urgencia, pero salió ileso, o con lesiones leves. Así que no la cuentan 2 veces, ni él ni el que estaba dentro del restaurante. Seguimos con imágenes curiosas, si les parece, también salvada de milagro. Una mujer que salió con este sartén envuelto en llamas. La imagen es impresionante. También salió sana y salva. Pero como que ella se encendió también, ¿no? Claro. Sí, eso se ve en la imagen. ¿O se le calentó el aceite, creo? Ella venía con el sartén en la mano. Y lo resfala. Se resfala. En el piso se ve que había algún líquido. Y se resfala. Entonces, claro, ella cuenta que estaba cocinando dentro de la cocina, se le incendia el sartén, sale para que intenta taparlo, dice primero apagarlo con una tapa. Como no le resulta, se va al patio y cuando iba saliendo se resfala y el fuego termina disparándose para todas partes. Afortunadamente, y esto se ve como ella termina ahí parada. Bueno, no le pasó nada, salió ilesa, la llevaron igual al hospital, pero terminó bien. Dijo que es muy importante, también la lección, que era muy importante mantener la compostura en este tipo de emergencia. Dijo que eso fue lo que le permitió salir ilesa de esta emergencia. No sé si mantuvo la compostura, pero sacó la mugre. Claro, pero no cundió el pánico. Pero no se quemó, logró ahí lanzarla y no afectar a alguien más también. Oye, ¿hay más? Hay más. A ver. Nos vamos a Indonesia. Bueno, estaban estas motocicletas. Pero ¿cómo llegaste ahí? Y llegaron hasta ahí. Esa es la historia. Todo esto pasa, lo decíamos, ahí en Indonesia. Fallan los frenos, eso es lo que dicen. Y claro, todos los vecinos se dan cuenta de esta situación. Incluso, lo ven ustedes, llega uno de ellos, se sube al techo para tratar de rescatarlas también. Y lo logran. Estaban ahí todos los vecinos muy impresionados. ¿Cómo habrá sido la velocidad? ¿Cómo fue el trayecto de antes? Ahí da para mucho, pero quedan ahí, incrustadas en el... Sí, claramente una casa que está bajo el nivel del camino que pasa por el lado de esa casa y por eso... Porque uno dice, ¿cómo puedes tener arriba un techo? Claro, claro. No, es la casa que está un poquito más abajo. Pueden haber estado adentro, no sabemos. Sí, bueno, llegan los vecinos, las ayudan, las rescatan también con heridas leves. Sabemos que este mundo da, pero para todo. Oye, realmente impresionante. Trajiste varios como milagros, salvadas con Sofía Cepeda. Por supuesto, buenos finales, si no, no los mostramos. Ya, Sofía Cepeda. Muchas gracias. Que estén bien, buenas tardes. Gracias. Continuamos con otras informaciones de la jornada. Un estudiante fue atropellado por un conductor que iba a exceso de velocidad y no habría respetado un semáforo en rojo. Esto en Concepción. El niño quedó hospitalizado tras quedar con lesiones graves. Vamos con David Yáñez, que nos informa de esta noticia. David. Hola, muy buenas tardes. Nos encontramos precisamente en el sitio donde ocurrió este hecho, las calles 21 de Mayo con Valenzuela, en el sector Lorenzo Arenas de Concepción. Un estudiante de 17 años de cuarto medio del Colegio Santa Luisa venía desde su establecimiento educacional con rumbo a su casa. Llegó precisamente a esta esquina y según el registro de una cámara de seguridad existente en este lugar, aparecen los vehículos que están al frente deteniéndose. Si bien no aparece directamente el semáforo, sí los vehículos del frente se detienen y este automóvil, un Peugeot de color negro, no se detiene, que iba en sentido contrario y termina golpeando a este adolescente, el que termina básicamente unos 20 metros arrastrado por este lugar. Según nos comentaron los testigos, fueron aproximadamente cerca de las 4:20 de la tarde que escucharon un ruido fuerte, como si hubiese sido un choque entre automóviles. Y fue eso lo que les llamó la atención. Inmediatamente salieron a ver y se encontraron con que había sido un adolescente. Tenemos testimonios recogidos respecto a esta situación. Escuchemos. Vi un auto que iba frenando y avanzó mínimo 20 metros el auto para allá y enseguida vi que cayó un bulto por delante del auto y me di cuenta que era un niño. Acogió una denuncia por atropello con resultado de lesiones graves.
Personal policial, una vez en el lugar, constató una persona que recientemente había sido atropellada, que tenía lesiones de carácter grave y fue trasladada al hospital regional para su respectiva atención. El alumno está operado, está en riesgo vital dentro de todo, estable, pero estamos todos como comunidad muy preocupados por todo lo que está pasando en las avenidas de las calles, que los vehículos están muy agresivos y corren como locos. El adolescente permanece en la unidad de tratamiento intensivo del Hospital Clínico Regional de Concepción con diagnóstico grave, reservado. Sí hubo que intervenirlos en varias oportunidades. Tenía un coágulo en el cerebro que hubo que drenar y también, según nos han informado, hubo que ponerle una placa de titanio. Se espera la evolución que tendrá para los próximos días en referencia a lo que va a suceder con él. Un adolescente, 17 años, su cuarto medio, quería dar su prueba de admisión universitaria y estudiar Derecho. Sin embargo, eso se va a ver más adelante, una vez que se vea la evolución de este accidente de tránsito, donde se apunta a la responsabilidad del conductor. A lo menos habría cruzado con amarillo, aunque lo más probable por el registro de cámaras debería estar en rojo ese semáforo cuando él cruzó precisamente por calle 21 de Mayo, aparentemente a mucho más de los 50 kilómetros por hora que está autorizado el tránsito en esta avenida del Gran Concepción, en el sector de Lorenzo Arenas. Y eso tuvo consecuencias. Un adolescente que lucha por su vida en el Hospital Clínico Regional de Concepción. David Yáñez, muchas gracias por la información desde la región del Biobío. Muy buenas tardes. Gracias, David. Bueno, y a propósito de este accidente y de lo que es ya marzo, cuando está avanzado, nuestros niños están justamente en su semana de clases y todos tenemos miedo, Andrés, yo creo que a ti también te pasa, sí, pues, que ocurra algo en el colegio, ¿cierto? Siempre hay accidentes, siempre ocurren imponderables, sobre todo con los niños más chiquititos, siempre hay algún machucón por semana. Pero hay seguros escolares. Ahora tenemos algunas preguntas y respuestas, porque es una herramienta que pueden usar ahí los papás y hay que preguntarse varias cosas. Vamos con las preguntas. ¿Qué es el seguro escolar y qué es lo que Esto es lo básico. Esto es lo básico, lo primero. ¿Escuchamos la respuesta? Ya, dale. Que te protege a los niños, niñas, jóvenes y adolescentes en su lugar de estudio, cuando están o en clase, no sé, se desprende algo, ocurre un accidente, en el recreo jugando, en clase de educación física, que también a veces existen mucho, y también en los trayectos. Es muy importante porque los trayectos es poco conocido, cuando uno se cae bajándose de la micro, los niños son buenos para correr. Este seguro cubre todo lo que el accidente implica. Ya, los trayectos, lo que pasa en los colegios, los trayectos también son muy, muy importantes, lo veíamos ahí con David Yáñez. Ahora, ¿a quién le corresponde el seguro escolar? Escuchemos también esa respuesta. Son más de 5 millones de personas en realidad, desde personas chiquititas del párvulo hasta jóvenes que están terminando su educación superior y la práctica profesional. Todos los estudiantes de este país tienen este seguro porque es un derecho. Es un derecho que te da estudiar, obviamente en instituciones reconocidas por el Estado, no públicas, pero reconocidas por el Estado. Es un derecho. Vamos a la última pregunta de esta sección del seguro escolar. ¿Se necesita algo para cobrar el seguro escolar y dónde hacerlo, ya que es un derecho? ¿Cómo lo cobramos si es que amerita hacerlo? Escuchemos. Es súper importante que igual el joven avise al colegio que se cayó caminando hacia el colegio y va al centro de salud y dice: me caí desde mi casa al colegio, yo tengo un seguro escolar, y lo tienen que atender sin pedirle bono, nada, ninguna cosa, y además es importante que nos avise a nosotros. Nosotros tenemos una página web, también en los colegios saben que este seguro lo opera el Instituto de Seguridad Laboral. Todo lo que son beneficios económicos, ayudas económicas, son del Instituto de Seguridad Laboral. Esto lo coadministramos entre los servicios de salud y nosotros. Ellos otorgan toda la prestación de salud, nosotros otorgamos todas las prestaciones económicas. Instituto de Seguridad Laboral, entonces. Tremendo derecho este del seguro escolar. Para que lo memoricen también, porque a veces son herramientas desconocidas para esta época del año tan importante. Vamos a la pausa, volvemos con información de la economía.
Ya volvimos con 24 tarde. Bien, vamos a un resumen de noticias. El presidente Boric no descartó el despliegue de Fuerzas Armadas para colaborar con funciones específicas en la región metropolitana. Sí, esto tras la solicitud del alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, quien pidió presencia militar en sectores de la comuna ante la ola de delitos. Los militares, y lo han señalado ellos mismos, el comandante en jefe del ejército, no tienen una capacitación para realizar funciones de orden público, pero desde nuestra perspectiva pueden colaborar en algunas funciones específicas para liberar a policías que sí están preparados para aquello. Un ladrón que robó a un pasajero al interior de un bus del transporte público en Cerrillos murió tras ser atropellado por la misma máquina. El cuerpo, que mantenía lesiones visibles en la zona de la cadera, fue hallado en plena vía pública. Hay una persona que denuncia que en hora de la mañana habría sido asaltada al interior del bus, y en esta maniobra de huida de la persona habría sido víctima de un accidente de tránsito. Una casa tomada fue desalojada a pocos metros de la residencia del presidente Boric. Según detalló Carabineros, en el lugar se cometían una serie de incivilidades, por lo que varias personas fueron detenidas, entre ellas ciudadanos extranjeros. ¿Denuncias asociadas a esta casa? Sí, por supuesto, denuncias tanto de incivilidades que se están generando en el entorno. Son 7 adultos, entre nacionales chilenos y extranjeros. En Concepción, un escolar fue atropellado por un auto que iba a exceso de velocidad y que no habría respetado un semáforo en rojo. El niño fue operado y se encuentra grave producto de sus lesiones. El alumno está operado, está en riesgo vital dentro de todo, estable, pero estamos todos como comunidad muy preocupados por todo lo que está pasando. Bien, son muchos los niños y adolescentes que usan el celular, incluso en el colegio. Sí, aparatos que muchas veces pueden provocar distracciones, incluso situaciones de riesgo. Ahora el Ministerio de Educación presentó una serie de recomendaciones para su uso. ¿Cuáles son? Le vamos a preguntar a Pamela Araya. Pame, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Comienzo este despacho con un dato. El 87% de los escolares tiene un celular con internet y el primero lo reciben a los 8 años en promedio. Son datos del Ministerio de Educación que dieron a conocer en el lanzamiento de estas orientaciones, de las cuales les vamos a contar en unos minutos más, porque primero quiero invitarlos a escuchar qué dicen los papás sobre el uso de los celulares en la sala de clases. Escuchemos. Yo creo que no corresponde. Uno, yo creo que lo hace que se desconcentren fácilmente, están preocupados. No sé, niños chicos me parece que no, hasta no sé, cuarto básico, quinto básico, pero yo sé también de conocidos que sus hijos están con el celular y están metidos en WhatsApp, están jugando juegos en línea, entonces es más una desconcentración en la aula. Yo creo que no está bien, porque al colegio primero que todo se va a estudiar, digamos, no se va a andar con el celular, y el celular se convirtió en un aparato que está todo el rato mirando. El debate está instalado hace bastante tiempo. Los colegios, algunos incluso prohíben el uso, otros tienen libre disposición. Lo cierto es que cada colegio siempre está analizando qué hacer con el uso de los celulares en los colegios, y por lo mismo es que el Ministerio de Educación, con la Superintendencia de Educación, UNICEF y otras instituciones lanzaron estas orientaciones para regular el uso de aparatos móviles y tecnológicos al interior de la sala de clases, que lo que hace es establecer algunos criterios, por ejemplo, desde los 0 a los 6 años, después desde los 6 en adelante. Para los más chiquititos dicen que lo ideal es no fomentar el uso. También, de alguna manera, no están de acuerdo con esta idea de prohibir el uso al interior de la sala de clases. Escuchemos. El documento tiene recomendaciones específicas tanto para la educación parvularia como la educación básica y media, siempre promoviendo un uso de la tecnología y los celulares en la línea de un uso pedagógico. No nos parece que la diferencia sea entre uso o no uso, sino que la discusión que hay que tener acá nos parece que es más adecuada para los propios docentes que se enfrentan a situaciones complejas en la sala de clase. La decisión más adecuada es pasar por el debate, un debate respetuoso.
El mal uso, dicen, deriva en situaciones como el ciberacoso. Por eso hay que establecer las reglas. ¿Y por qué hablan del ciberacoso? Porque además hoy se conmemora el Día contra el Ciberbullying, el que en nuestro país ha ido en aumento. Han crecido las denuncias un 11% durante el 2023. Situaciones que afectan principalmente, dicen en la Superintendencia de Educación, a la enseñanza básica y en un 72% a las estudiantes mujeres. Escuchemos al Superintendente de Educación. Vemos que ha habido un aumento paulatino, pero un aumento consistente en el término de las denuncias sobre ciberacoso. Nosotros tenemos hoy día del orden de 850 denuncias relacionadas con ciberacoso. Por lo mismo, decía ahí el superintendente, también hay que establecer protocolos de convivencia escolar, de enfrentar las crisis en todos sus espacios, incluido, por supuesto, el espacio digital. Por eso, entonces, también cobra relevancia este lanzamiento de estas orientaciones, que no son obligaciones, pero son algunas ideas de las cuales se pueden tomar los establecimientos para establecer sus propios protocolos del uso del celular dentro del colegio. Y los establecimientos. Gracias, Pame. Buenas tardes. Ojalá eliminar los celulares de los colegios. Estoy de acuerdo, Andrés. Estoy de acuerdo. Absolutamente. No ayudan, yo creo, nada. a los niños. Vamos con otras informaciones. Profesores, asistentes y personal de la educación parvularia y escolar de enseñanza básica fueron incorporados al grupo de vacunación por el COVID-19. La autoridad detalló que para acceder a esta inoculación, los profesionales deben presentar alguna credencial, contrato o algún certificado del establecimiento en uno de los más de 800 puntos a lo largo del país, además de haber pasado más de un año de su último proceso de vacunación. Con esto los profesores y profesoras se suman a otros grupos prioritarios como los mayores de 60 años, trabajadores de la salud, embarazadas, personal de las Fuerzas Armadas y Orden, entre otros. Son quienes entregan un rol crucial para el bienestar y el funcionamiento de la ciudadanía en su conjunto, y es por eso que lo que estamos anunciando hoy día es que hemos incorporado dentro del grupo de objetivos para recibir vacunas de refuerzo periódicas a todos los y las trabajadoras de la educación parvularia y también educación escolar hasta octavo básico. Para todos los y las trabajadoras, tanto de educación como de otros sectores que son parte de los grupos objetivos para COVID-19, hay un permiso especial que les garantiza que en ocasiones como esta, en que existan campañas de inmunización de parte del Ministerio de Salud, tienen un permiso laboral para poder pedir medio día administrativo para facilitarle que pueda acudir presencialmente a los vacunatorios. En su último día de gira por la región del Maule, el presidente Boric inauguró este miércoles la planta fotovoltaica Gran Teno. Se trata de una planta solar desarrollada y construida por la empresa Grenergy Renovables, la que cuenta con una capacidad de 4,1 gigavatios por hora y cerca de 1 gigavatio solar. El proyecto abastecerá a más de 136.000 hogares y evitará la emisión de 147.000 toneladas de dióxido de carbono al año. La planta fotovoltaica además tiene una superficie de 380 hectáreas, cuenta con 367.200 paneles solares y una vida útil de 30 años. Estamos hablando de 367.000 paneles solares que van a proveer energía limpia y renovable para la región del Maule, que es energía para 136.000 hogares. Eso es una muy buena noticia. Este proyecto que desarrolla Grenergy Renovables muestra que es no solamente necesario, y si es necesario es posible avanzar hacia un futuro más limpio y sostenible en la medida en que todos los diferentes actores nos comprometamos con ello. Tu bolsillo. Vamos a hablar de economía en 24 tarde. Esta, vale, para algunos expertos es una noticia o un dato que podría dar la primera señal, una luz al final del túnel de este indicador que es tan sensible como el empleo. Son los sueldos que están pidiendo o que están proponiendo quienes postulan a un trabajo. Dicen, ¿cuánto quiere ganar? Más o menos esto. Aunque la pretensión de renta. Sí, la pretensión de renta. Hay algunos proyectos de ley que quieren justamente eliminar ese elemento, pero todavía se incluye justamente las pretensiones de renta y han ido subiendo en los últimos meses. Eso, bajo la lectura de muchos expertos, es que podría haber una sensación de que lo peor ya pasó y que se podría quizás pretender a un poquito más. Esto de acuerdo a un estudio publicado por Laborum.com. Vamos a revisar
la gráfica que hemos preparado. ¿Cuál es la pretensión promedio de sueldo? Sueldo bruto en nuestro país. Esto es antes de descontar salud, previsión social, todos los descuentos que se hacen mes a mes. Este es el sueldo bruto, que la pretensión promedio de acuerdo a laborum.com. 1.034.198. Esto en promedio. Vamos con la siguiente acción. Si lo comparamos, solamente en febrero creció 2,23% y en los últimos 12 meses un 13%. Es decir, hace 12 meses era 952.000, hoy día es 1.034.000, que es un 13%, casi el triple que la inflación de los últimos 12 meses. Andrés, acá también influye, por ejemplo, la inflación en el sentido de que las personas necesitan más dinero para satisfacer sus necesitan más dinero, sí. Hay un crecimiento, sí, pero mira, lo que te decía yo, la inflación fue en el último tiempo de 4,8%, si no me equivoco, 4,5% los últimos 12 meses, pero crece un 13%. Es decir, va bastante más allá. Entonces aquí claramente quizás puede haber un ánimo de que quizás la oferta laboral puede satisfacer en mayor medida mi ambición en cuanto a monetaria, pecuniaria para ese trabajo. Vamos con la siguiente estación, seguimos viendo los números. Esto lamentablemente se mantiene más bien crónico. La diferencia entre hombres y mujeres, y lo vamos a revisar, lo explican expertos, es un tema casi cultural, lamentablemente, que afecta sobre todo a las mujeres. En promedio los hombres 1.114.000 y fracción, las mujeres 982.283. La diferencia, aunque se ha achatado, es de 13,49%, era superior al 15% en la última edición. Se ha cortado, pero sigue siendo importante. Y este dato, que es bien decidor, también salimos un poco del tema de género, el segmento sub-30 es donde más crece la pretensión, sobre todo los menores. En un segmento que crecía muy poquito, pero en esta medición crece más. O sea, ¿los más jóvenes están pidiendo más? Están pidiendo más plata. Están pidiendo. Sí, respecto al resto. No, estamos diciendo que no hay una diferencia sideral, pero sí marginalmente superior. Pero le preguntamos a expertos por este número, que es el que preocupa. La brecha de género al momento de pedir. Esto no es cuánto te pagan, es al momento de pedir un sueldo, la pretensión. ¿Cómo lo explican los expertos? La brecha salarial que refleja este informe da cuenta a una realidad cultural y estructural, no solo en Chile, sino en todo el mundo en general. Si bien se ha avanzado y muchas organizaciones están implementando medidas para poder reducir esta brecha, a la hora de buscar trabajo, las mujeres reflejan la inquietud cultural de la pretensión salarial, porque sienten que si piden más, pueden perder la oportunidad del empleo. Ya, eso es lo relativo al tema de brecha de género. Vamos a profundizar justamente en estos datos y esto es lo que le voy a contar ahora. Es una explicación más bien del tema, por ejemplo, del cuidado de terceros. Las dificultades cuando las mujeres, obviamente, las familias van teniendo hijos, cómo la mujer lamentablemente se tiene que ir postergando laboralmente. Vamos con la última gráfica y es algo que se pretende cambiar con el tema de las salacunas, con el sistema de cuidados, el Sistema Nacional de Cuidados. Mira, del total de postulantes, por lo menos en laborum.com, el 44% son mujeres y casi el 56% son hombres. Si miramos la población más joven, sub-30, uno podría decir las mujeres o antes de ser madres, mira, 51% de los postulantes son mujeres, 48% son hombres. Prácticamente igual, pero más mujeres. Pero si nos vamos más de 45 años, donde uno podría suponer que las mujeres, muchas ya son mamás, aquí la postulación de mujeres, mira cuánto cae. Son prácticamente 2-1 de hombres versus mujeres. Y aquí está el tema, y lo dicen los expertos, de corresponsabilidad, el tema de cuidado de terceros. Lamentablemente, después de los 45 años, son muchas menos las mujeres que postulan a los trabajos en nuestro país, por lo menos de acuerdo a este informe elaborado por laborum.com. Nos faltan cambios culturales, ¿no, Andrés? Y también quizás en la legislación, pero avanzar un poco a la corresponsabilidad. Ojalá que la legislación avance antes para que la cultura se cambie. Porque finalmente las mujeres somos las que asumimos los cuidados tanto de niños como también de las personas absolutamente mayores. Vamos con el deporte. Despidamos. Ya es tradición. Si terminamos 24 tarde con Sergio Pinto, Andrés. Ya, Valentina, usted despide. Sí, nos vamos. Gracias por haberse informado con nosotros. Mañana de nuevo a la 1 de la tarde por TVN. Chao, chao, que le vaya bien. Chao, chao.